ayer? Ayer salimos a evangelizar. Bueno, ¿no? ¿Cómo les fue? ¿Qué tal la experiencia? Buena. Sí, gloria a Dios. Fue un buen tiempo, la verdad que sí. Y bueno, darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder predicar su palabra. Bueno, bienvenidos. Quiero orar. Adrianita, la invito a que Marce ore por los diezmos y por las ofrendas. Papá, queremos darte gracias en esta mañana, Señor, porque tú nos has llamado para participar, Señor, de este momento para que tu nombre sea honrado, Señor, no solamente con nuestras alabanzas, Señor, sino con los diezmos y ofrendas que hoy presentamos delante de ti, Señor. Te doy gracias, papá, porque tú traes bendición sobre cada vida y sobre cada hogar, Señor. Bendice, Señor, mi Dios, el corazón, Señor, que propuso en él, Señor, mi Dios, traer hoy para obedecerte, Señor, y para creer en fe, Señor, de que tú eres quien prosperas, de que tú eres quien das, que de tu mano recibimos, Señor, con abundancia. Te doy gracias, Señor, porque tú conoces todas nuestras necesidades, Señor. Hoy están presentes delante de ti, Señor. Tú conoces, Señor, mi Dios, la necesidad de nuestro hogar, Señor, algún préstamo, el pago de los servicios públicos, el arriendo, Señor, viajes, pasajes, Señor, tú tienes todo en control, Señor, y tú eres quien nos provees porque tú eres nuestro Padre, Señor. Te doy gracias porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor, y porque tú bendices y multiplicas al 100 por 1. En el nombre de Jesús te agradecemos y queremos honrarte en este día. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, sí, ayer tuvimos un buen servicio, un buen tiempo. Y lo más importante es hacer lo que tenemos que hacer, que es cumplir con la visión y misión que Dios dio para esta iglesia. Amén. Así es de que ojalá podamos tomar estos tiempos de los ayunos, que podamos reunirnos. Es importante poder estar todos unidos en un mismo sentir, y cosas grandes van a suceder si de esa manera lo hacemos. Amén. Bueno, invitarlos el día martes a nuestra oración a las 6 de la mañana, el día jueves, oración 6 de la mañana, en la noche continuamos con el tema. Ya nos quedan 2 lecciones nomás para terminar el enojo. ¿Quiénes han estado en ese? ¿Quiénes han dejado de enojarse? ¿No? O sea que no sirvió. Bueno, Yolandita, bien. Yo también, ya mi esposa dice que cómo he cambiado. Bueno, siquiera nos quedan dos lecciones ya y terminamos con este tema. Amén. Así es de que están invitados. Gracias. El próximo jueves en la noche, y no nos perdamos, la verdad, no nos perdamos estos tiempos que son importantes y que nos edifican. Amén. ¿Qué más quería decirles? Que los amamos, ¿cierto? Y que continuemos orando unos por otros, porque es necesario hacerlo. Amén. Y además la palabra nos lo dice, de que estemos orando unos por otros. Amén. Bueno, antes de iniciar nuestra enseñanza de hoy, quiero llamar a Glorita. Glorita tiene que testificar algo de lo que el Señor ha hecho durante este tiempo y lo poderosa que es la oración y la intercesión. Amén. Buenos días, hermanos, ¿cómo están?
No, hermanos, primeramente yo le doy gracias a Dios, de verdad, por estar aquí. Y a ustedes por las oraciones, al pastor, a todos los líderes que han estado pendientes. A ver, les cuento porque muchos no conocen la situación. A mí en el 2021 me hicieron una cirugía de seno, el seno me lo quitaron, pero me colocaron un expansor. Y yo siendo trabajadora de salud, yo pensé que eso era la maravilla. El expansor, pues según la doctora me explicaba, es como un suero, como la bolsita de suero, pero lo van drenando con solución cada mes. Entonces me dejaron un dren y cada mes me colocaban solución, pues supuestamente para que la piel y el músculo no se adhieran y me colocaran una prótesis. Resulta que a mí me lo colocaron y desde el primer momento fue mortal. Yo no dormía porque me movía para allá, se me metía al pulmón, se me movía para acá, se me metía para este lado, por todo lado eso. El dolor era permanente. Me ordenaron unas radios que después el doctor me decía, pero ¿por qué? Yo no sé, bueno, así dijeron. Y las radios hicieron que el expansor se encapsulara. Entonces ese cosito de suero se fue encapsulando y al tiempo se fisuró y se abrió. Entonces el dolor era un poco terrible y pues yo vaya a la EPS. Entonces la doctora me dijo, se lo quito. Y dije, sí, por favor. Duró casi 2 años y medio para que me lo quitaran. Bueno, me lo quitaron ahorita el 13 de junio, el mes pasado. Hermanos, de verdad, qué descanso, Dios, qué descanso. Pues yo me acuerdo que la primera vez que me lo colocaron fue mucho dolor. No, esta vez fue mucho alivio. El 23 me quitaron ya el dren, me quitaron puntos y yo le doy gracias a Dios porque ya, aún me duele un poquito el brazo, me duele aquí, no puedo levantar el bracito, pero yo me siento mucho mejor, pastor, mucho mejor, gracias a Dios, de verdad, gracias a ustedes, gracias al cuidado de mi familia, mi hermana ahí, que esto, que lo otro, que la sopa, que el no sé qué, bueno, ahí está mi hija también, todos mis sobrinos, muy, muy bonito, y gracias hermano, de verdad sus oraciones, Dios es muy bueno y aquí estoy, y aquí seguiré adelante si Dios me da vida, y que Dios cada día me regala pues el día para trabajar y el día para hacer cosas. Y otra cosa pues es que en el trabajo me guardaron el trabajo, porque uno enfermo lo saca, ¿no? Ahí vamos, entonces una compañera me hizo unos reemplazos y ya el miércoles empecé a trabajar, no de la misma forma porque pues yo trabajaba, pero vamos lento y vamos bien, gracias a Dios, de verdad, muchas gracias hermanos, muchas gracias por sus oraciones, gracias, de verdad, yo me sentí muy acompañada, no me sentí sola y la verdad también doy testimonio que Dios es bueno. Y yo nunca le he dicho, ¿por qué Dios es esto? Porque no, simplemente pasan las cosas y Dios está ahí con uno levantándolo. Y les iba a contar el último. Me hicieron la resonancia, porque yo tenía algo en este lado, en el lado derecho. Me hicieron la resonancia y salió, la del lado derecho salió bien. Pero el doctor volvió y me examinó y dijo, ahora tienes algo en el izquierdo. Y yo, entonces me hicieron una resonancia en el lado izquierdo. La verdad, yo ni miré la resonancia. Dije, yo ya estoy bien. No. Los que miraron la resonancia fueron mis sobrinos. Ay, que cómo va, que yo le dije, yo estoy bien. Yo no la miré. Y sí, estoy bien. Ellos se dieron cuenta de que yo estaba bien. Entonces ahí ya estoy saliendo de esta y vamos adelante. Gracias. Gracias, sí, gracias a Dios, de verdad, muchas gracias a Dios, muchas gracias hermanos, muchas gracias a mi familia, muchas hermanita, muchas gracias hermanita Yolanda, gracias pastor, muchas gracias pastor. Bueno, oremos por Glorita. Señor, te damos gracias, Dios, porque tú eres un Dios hacedor de milagros, Señor, y todas las cosas ocurren en tu tiempo, Señor. Y así es de que hoy bendecimos en tu nombre la vida de Glorita, declarando que ya es libre de toda esta enfermedad, Señor. Señor, que tú ya la sanaste y Señor, confiamos en que la buena obra que tú has comenzado en ella, tú la terminarás, Señor, y que ella
seguirá, Señor, dando testimonio de que tuvo que enfrentar situaciones difíciles, pero que todo esto al final dio resultado de estar frente a un Dios que es real, que es vivo. Gracias, Dios. Bendigo a Luz Aurora, bendigo la vida de Sarita, bendigo a esta familia Velandia y te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que cada día tú harás lo que solo tú puedes hacer, Señor. Gracias, Dios. Alabado seas por siempre. Amén y amén. Bueno, mi Glorita, Dios te bendiga. Démosle gracias a Dios. Bueno, hoy quiero compartirles la palabra y quiero hablarles sobre la escala de valores en el reino de Dios. Amén. La escala de valores en el reino de Dios. Señor, yo te doy gracias. Te pido que sea el poder de tu Espíritu Santo trayendo la revelación de tu palabra a mi vida, Señor, ministrando mi vida. Y Señor, no permitas que mi sabiduría se interfiera, Señor. Y Dios, ayúdame, Señor, a que tu palabra hoy quede sembrada en buena tierra y que podamos al final, Señor, entender que hay planes, pensamientos y propósitos de bien para con cada uno de nosotros. Señor, líbrame de todo pensamiento, Señor, que se interponga, que no venga de ti, y declaro, Señor, que todo aquello que el enemigo quiera traer a mi vida, hoy lo anulo en tu nombre y declaro, Señor, que sin merecerlo, hoy tú has permitido que sea un canal tuyo para transmitir a mis hermanos lo que tú ya pusiste en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La escala de valores en el reino de Dios. Y así como hay valores, hay una escala de valores en el mundo, también nos regimos por una escala de valores en el reino de Dios. Y ahora que estemos mirando todo este tema, muchos nos enfrentamos a la escala de antivalores del mundo. Amén. Y esos antivalores nos llevaron a apartarnos de Dios. ¿Correcto? Entonces, pensemos en lo siguiente, iglesia, y es que el evangelio no es una comodidad, sino una incomodidad, ¿cierto? El evangelio nos dice que cómo tenemos que caminar en santidad, en rectitud, en integridad, en obediencia, ¿cierto? Pero nosotros muchas veces, nuestro pensamiento se opone a ello. Amén. Y queremos seguir actuando bajo nuestros propios principios, planes y proyectos. Y entonces es una incomodidad porque no queremos, porque no podemos hacer lo que queremos hacer. Amén. Y los valores del reino, ¿cierto? Fueron establecidos por Dios. Y los dos principios importantes dentro de la escala de valores en el reino de Dios se dan a través del amor y el servicio. ¿Qué dijo el Señor? ¿Cuál fue su primer mandato? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, ¿cierto? Y a veces, y ayer hablábamos de eso, y el prójimo creemos que es el vecino, que es mi familia, y yo diría que no hay que amar al prójimo sino al próximo, hay que amarlos a todos porque ese fue el mandato que el Señor nos dio, ¿cierto? Y el servicio, porque el Señor, ¿qué dijo? Yo no vine a ser servido, yo no vine a ser servido sino a servir. Entonces quiere decir con esto que el Señor cambió toda la escala de valores y quebró la estructura del pueblo judío.
Amén. Y por quebrar la estructura del pueblo judío fue que tuvo tanta oposición. Amén. Es que no nos gusta que nos incomoden sobre lo que nosotros creemos que estamos haciendo bien. Y entonces tenemos que establecer esos principios de los valores cristianos en el reino de Dios, del reino de Dios, porque hoy se han perdido. La verdad, hoy se han perdido. Uno habla con personas y uno dice, uy, hola, pero ¿cómo piensa así? Es increíble. Y a veces se tropieza uno con personas que dicen que son cristianos, con uno, ¿y qué pasa ahí? Y personas que conocemos, que estuvieron tantos años en el evangelio y que hoy tomaron otro camino. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió eso? Y es porque realmente no hemos permitido que en nuestra mente se establezcan los valores del reino de Dios. Cuando se establezcan en nuestra mente, caminaremos y actuaremos como tal. Amén. Y Filipenses 4:8, mira lo que nos dice la palabra de Dios. Todos nos sabemos ese versículo, yo estoy totalmente convencido de eso. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué tenemos que hacer? Pensar en eso. Y cuando la palabra de Dios permitimos que llegue a nuestra vida, que quiebre tantas fortalezas en nosotros, empezaremos a actuar a través de la palabra de Dios. Amén. Pero el Señor nos puso puntos muy altos. Y vamos a Mateo 5, 43, 48. Mateo 5, 43, 48. Nos dice la palabra del Señor. ¿No está ahí? Mateo 5, 43, 48. Ustedes han oído, pero ¿qué? Pero no han hecho nada. Lo han ignorado, ¿cierto? Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Punto. Uy, aquí sí, esto sí es difícil, ¿o no? Tremendo el Señor. Mira cómo Él cambia la escala de valores. Porque el mundo, ¿qué te dice? Si te la hicieron, ay hermano, no se deje, hágale también, ¿o no? Pero el Señor, ¿qué nos dice? Ámenlo y perdónenlo. Uy, así haya pasado lo que haya pasado. ¿Es fuerte o no? Y es difícil, pero hay que hacerlo. Y oren por quienes los persiguen. Para que si esto lo hacemos, ¿qué va a suceder? Seremos hijos de su Padre que está en el cielo, el que hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Y entonces, el Señor cambia esa escala de valores. Nos dice que no paguemos mal por mal. El mundo te dice que sí hay que pagar mal por mal, ¿cierto? Que si te la hicieron hay que hacerles también
Y hay padres que son cristianos que si su hijo llega pellizcado o llega golpeado, ¿qué es lo primero que le dicen? ¿Usted se dejó? Más encima le voy a dar. Siempre, siempre al que nos hizo daño, estamos mirando cómo llevar venganza hacia ellos. Y el Señor dice, ámelos. Pero ¿sabes qué? No solamente ámelos, perdónelos, pero no solamente ámelos y perdónelos, sino oren, oren por ellos. Oh, esos son puntos muy altos. Ahora, ¿lo estamos haciendo? Ahora, el Señor dijo que por causa de Él también íbamos a sufrir persecución. Ayer estábamos hablando y en el taller que hicimos, precisamente hablábamos y con la parte didáctica, ¿no es cierto? Vimos que teníamos que enfrentar en el momento de predicar el evangelio, nos vamos a enfrentar a gente de cerviz muy dura, de corazones muy duros, ¿cierto? Pero ¿qué tenemos que hacer? Y eso es lo más importante. Tengas tú que enfrentar a quien tengas tú que enfrentar, ora por él, ese es el principio, porque eso va a llegar al Señor y el Señor es el que va a tocar ese corazón. Es el que lo va a hacer, no nosotros. Hay que hacerlo. Entonces el Señor dice que por qué juzgamos, que no hay que juzgar a los demás, que hay que estar con el que sufre, con el que llora. ¿Y el mundo qué hace cuando ve que alguien está sufriendo? Ese no es problema mío, él se lo buscó allá, él. Es la escala de valores del mundo. ¿Cómo lo quebramos? A través de los principios del reino de Dios que están establecidos y que el Señor vino a establecerlos en esta tierra. Amén. Ahora, es difícil a quien nos ha hecho daño que el Señor, que tengamos que pasar por alto la ofensa. En el libro de Victoria sobre la oscuridad, no sé quiénes han leído ese libro de Neil Anderson, Victoria sobre la oscuridad, pero se lo recomiendo, porque es un libro totalmente basado sobre la identidad en Cristo. Y ahí hay una mujer joven, Cindy se llama ella, que fue violada, ¿cierto? Y esta mujer, pues obviamente generó un resentimiento con todo el mundo, porque ella no sabía primero quién le había violado, quién le había causado todo ese daño, toda esa herida. Y los padres conocían del Señor. Y ella se apartó, maldijo a sus padres, en fin, porque los padres lo único que hicieron fue arroparla, estar con ella, orar por ella, entender lo que había pasado, pero llevarla al único que podía sanar ese corazón, que era el Señor. Entonces, como ella estaba resentida, como ella estaba dolida, ella se apartó de sus padres y tuvo que vivir momentos supremamente complicados precisamente por el daño sufrido. A eso los traumas que quedaron, porque lo primero que ella, en el momento en que ella es violada y todo este tema que le sucede a ella, lo primero que ella, cuando vuelve en sí, es oír la sirena de una ambulancia. Entonces el trauma quedó también cada vez que ella oía la sirena de una ambulancia, se representaba nuevamente todo el trauma, todo el dolor, todo lo vivido. Y después de muchos años, pasaron más de 15 años en que la oración de sus padres, el amor de un hombre de Dios, la llevó nuevamente a
a recuperar su relación con Cristo y fue liberada y fue sanada. Entonces habrán cosas complicadas en nuestras vidas, pero que a través del Señor, a través del poder del Espíritu Santo, podremos perdonar a quien nos ha dañado. Amén. Y entonces, ¿por qué debemos actuar así, iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que tenemos que perdonar? ¿Por qué creen ustedes que tenemos que no vengarnos de aquel que nos hizo daño? ¿Por qué creen ustedes que tenemos que actuar así? Porque tenemos que quebrar con lo que hemos recibido del mundo, viviendo los principios y valores cristianos. Amén. Eso es. Hay hogares que bueno, se divorcian estando muy jóvenes, y hemos visto muchos casos, pero también hemos visto tremendos malos consejeros que le dicen a la chica: usted está joven, usted está bonita, usted no sea boba, te puede conseguir otro mejor que ese. Y el Señor aprueba el divorcio ya por infidelidad, por adulterio. Mira que ya es algo demasiado grave. Aunque si tú puedes perdonar, el Señor te dice que perdones. Amén. Si tú puedes perdonar, el Señor te dice que perdone. Ahora, el mundo siempre piensa en sus propias realizaciones, en el poder, en el éxito, en el dinero, en la vanagloria, en la vanidad. ¿Sabes qué? Con el Señor podemos superar todo eso. Todo el Señor nos puede llevar a estados sobrenaturales que tú no te imaginas, y que no tenemos necesidad de estar en las estrategias del mundo. Amén. Hoy nos miran cómo te vistes, cuál es la marca de tu celular, si tienes carro, si estás a la moda. Hoy nos miden por eso, ¿o no? Ni hablar si nos ven una flechita. No, usted sí que, mejor dicho, este pobre no tiene donde caer muerto, ¿cierto? Pero todo esto es lo que ofrece el mundo, porque aún hay orgullo, hay soberbia, y porque hay vanidad y quieren buscar todavía el reconocimiento de los demás. Y entonces, en todo esto hay un pero muy grande, y es que hay muchos cristianos que vivimos al nivel de los estándares del mundo. Y entonces, ¿sabes qué pasa aquí? Que gente del mundo nos mira y nos evalúa no como lo que nosotros decimos que somos cristianos. Ellos nos miran como unos más del montón. No importa que tú digas aleluya, no importa que tú ores, escuches alabanza, que diga gloria a Dios, te están midiendo con el mismo rasero del mundo. Porque estamos persiguiendo lo mismo que el mundo persigue. Amén. Y entonces en esto Pablo, es tremendo lo que escribe acá. Y vivimos criterios nocivos y dañinos. Somos demasiado influenciados por el medio, por la sociedad, por las redes sociales, ¿cierto? Y lo más tremendo de todo esto es que las personas nos van a criticar
por llamarnos cristianos y no nos van a admirar por ser cristianos. Amén. Vamos a Efesios 4, 17. Efesios 4, 17 al 19 y del 25 al 32. No lo voy a leer todo, se les voy a dejar a ustedes que lo trabajen en casa también. Nos dice la palabra de Dios. Así que les digo esto y les insisto en el Señor: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido, mira esto, toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Mira el 25. Por lo tanto, por eso les digo que lean todo esto, que es la nueva vida en Cristo. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, ¿qué pasa? No pequen, que es lo que hemos estado viendo durante estas semanas que estamos trabajando el enojo. Si nos enojamos, ¿qué? No pequemos. El enojo es pecado. Y cuando nosotros entendemos que estamos pecando contra el Señor, vamos a cambiar nuestra manera de ver y de vivir las cosas. Amén. Si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. ¿De qué está hablando? Trabaje también, produzca. El Señor no solamente te da para tu sustento, sino también para que ayudes a otros. Amén. Para que ayudes a otros. Amén. Abandonen toda amargura, que sus palabras, eviten toda conversación obscena. Y en la otra versión, Reina Valera, dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Ah? Qué buena exhortación esa, ¿no? Por el contrario, que sus palabras contribuyan ¿a qué? A la necesaria edificación y sean de bendición para quienes lo escuchan. Y por eso es que hoy, buscando esos estándares del mundo, nosotros como cristianos no va a haber ninguna diferencia. Pero muchos queremos estar a este lado, viviendo para Cristo, pero también queremos caminar con ciertas alternativas y estrategias del mundo que son importantes y necesarias. ¿Sí? ¿No pasa eso? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios es clara cuando nos dice que no nos juntemos en yugo desigual. Pero en el mundo, ¿con quién nos vamos a encontrar? ¿Yugo desigual? Ay, pero somos felices porque, ay, eres más buena gente. Si tú no estás caminando bajo el mismo sentir, tarde o temprano, esa diferencia que tú mismo quisiste marcar te va a traer serios problemas a tu vida espiritual. Pero serios problemas. Amén. Y entonces, dice el 30, no agravien al Espíritu Santo en el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. ¿No se han dado cuenta que hay cristianos bien maliciosos? ¡Qué tremendo! Y todo es de doble sentido. Todo.
¿Sabes qué? Yo leía un pensamiento de Martín Lutero bien interesante y muy hermoso. Y él decía, cuando tú dejas de orar un día, Dios lo sabe. Cuando tú dejas de orar 3 días, el diablo se alegra. Pero cuando tú dejas de orar más de 3 días, la gente lo sabe. ¿Cierto? Porque a veces cuando uno se aparta del Señor, eso es muy notorio. Pierde brillo en sus ojos, pierde ese gozo, esa felicidad que hay. Se pierde. ¿Por qué? Porque estamos rodeados del pecado. Y se va. Amén. Y en eso tenemos que ser muy cuidadosos hoy en día. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Pablo nos habla acá de no satisfacer los deseos de nuestra carne, de no seguir la corriente de los malos deseos de este mundo, porque el mundo aplaude y sigue valorando la fama, el dinero y lo que eres tú por lo que tienes, no por lo que hay en tu corazón, porque siempre nos van a mirar externamente, pero Dios nos va a mirar cómo y a medir cómo, por nuestro interior. Amén. Externamente podemos ser evaluados y realmente si tú estás haciendo lo que tienes que hacer, a ti no te interese nada de eso. ¿Sabes por qué? Porque el pobre es marginado. Al pobre y al débil que sufre el mundo lo va a rechazar. Porque el mundo aprueba la discriminación social, practica la explotación del hombre y establece un orden jerárquico de dominio sobre las personas. Nosotros hace unos meses, el sobrino de mi esposa estaba buscando apartamento ahí por los lados del J. Vargas y bueno, nosotros le ayudamos. Y en uno de los apartamentos que fuimos, 4 pisos, y la condición de arrendar el apartamento era que cada tercer día tenían que barrer y lavar escaleras, o si no, no le arrendaban. Entonces, el que está necesitado de pronto lo dice, lo hace, ¿cierto? Y es la manera, como de todas maneras, hoy en día en muchas empresas también abusan de horarios, abusan de las personas. No les interesa nada sino simplemente producir, pero el día en que se enferman, el día en que se cansan, el día que hay un problema lo sacan porque ya no tiene el mismo rendimiento. Y no miramos esa parte tampoco. Ese es el mundo, eso es lo que ofrece. Ese es el estándar del mundo. Amén. Y tenemos que ser cuidadosos en ello. Entonces viene ese orden jerárquico donde realmente los derechos y valores del pobre han sido sometidos al poder de la gente. Y hay algo muy hermoso en el Sermón del Monte. Y vamos allá a Mateo 5, 3 al 12. Aquí se aclaran muchas cosas de las que hoy realmente el Señor nos está hablando. Y esta dicen los grandes entendidos que esto debería de ganarse todos los años el premio a la literatura porque ha sido realmente un tema que el Señor explicó, que el Señor llevó sin confusión para que la gente le entendiera y vivieran bajo esos principios. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios en Mateo 5, del 3 al 12.
Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico. Y aquí el Señor, ¿qué está diciendo? Tranquilo, a ti nadie te va a rechazar, porque el reino de los cielos te pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán ¿qué? Consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos le pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégresen y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que les precedieron, que nos precedieron a nosotros. Y entonces, acá en el Sermón del Monte, este es el camino hacia el fortalecimiento y el carácter del cristiano, ¿cierto? Además, contiene los valores y principios importantes sobre la discriminación social, la explotación del hombre, y es importante porque además de todo esto nos enseña a ser radicales, nos enseña a que tenemos que cambiar nuestra manera de vivir y nos moldea siempre a través de poder heredar todas las promesas que están escritas en la palabra del Señor y a experimentar y vivir la gracia de Dios. Y es una total oposición a los ofrecimientos de este mundo. Amén. Entonces, si en estos principios y en estos valores establecidos por el reino no actuamos, créanme en decirme que seguiremos al descubierto haciendo y buscando las mejores opciones que ofrece el mundo. Amén. Y en eso, iglesia, tenemos que experimentar el amor de Dios y todas las bendiciones que tiene para su pueblo. Ayer cuando salimos con Esteban, abordamos a una señora que nos dijo que era católica, apostólica y romana, pero en ella se veía odio, rencor, carga. Y uno dice, pues lo primero que se le viene a la mente a uno es cómo le falta, la falta del Señor, los vacíos de las personas, ¿no? Pero también a veces es complicado abordar la gente como lo hicimos, ¿sí? Porque la gente no, es que hoy en día no le interesan que uno le hable de Cristo, sino que le acompañe uno a Cristo con su economía y con la prosperidad, ¿no? Entonces cuando uno habla de eso, ahí sí el tema como que, ¿sí? Ahí sí les pega, diciendo que nuestra riqueza está en Cristo Jesús. Amén. Y entonces, al final lo que tú y yo tenemos que saber es que posiblemente, porque aquí el Señor lo está diciendo, que dichosos los perseguidos por causa de la justicia, a todos los que han sido rechazados, a ellos les pertenece el reino de Dios. Y es muy posible que a todos aquellos que fueron rechazados, que nosotros inclusive rechazamos, para sorpresa nuestra, el día en que el Señor los llame a su presencia, estarán posiblemente sentados
a la diestra del Señor. Amén. Y lo rechazamos. Lo rechazamos. Y el Señor, al ordenarnos en Mateo ahí mismo 5:43, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Y ahí en Romanos, la filosofía del cristiano, y que sobre eso deberíamos actuar todos los que decimos ser cristianos. Vamos a Romanos 12, del 13 al 21. Dice, alégrese en la esperanza y muestren paciencia en el sufrimiento. ¿Y qué tenemos que hacer cuando estamos en ese estado? Perseverar en la oración. Mira la importancia de la oración. Ayuden a ¿qué? A los hermanos necesitados. ¿Practicando qué? La hospitalidad. ¿Qué te dice el mundo? El mundo nos dice que tenemos que desquitarnos de quien nos hizo daño. Pero aquí, ¿qué nos dice? Bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, pero lloren también con los que lloran. No sabemos cuántas personas realmente hoy y cercanas a nosotros, conocidos o no conocidos, necesitan simplemente de un abrazo, necesitan simplemente el escuchar de que Dios los ame, que son importantes para ellos. ¿Cuánta gente está así? Lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, pero hoy no. Hoy están al frente las contiendas, los celos, la envidia, ¿cierto? Hoy vivimos, hoy lo que el mundo ofrece hoy en día. Pero aquí el Señor te dice, vivan en armonía los unos con los otros. ¿Y qué? Y no sean arrogantes, sino hacernos solidarios con los humildes y no creernos los únicos que sabemos. ¿Con cuántas personas tú has tropezado así? Con los mismos, personas cristianas, personas que se acercan a ti, que tú sabes que están en dificultades, en necesidades, y no hacemos nada por ellos. Lo único que hacemos es criticarlos. Está así porque pecó, está así. ¿Quién te dijo a ti que tú eras el juez? ¿Quién te dijo? No ayudamos, pero sí criticamos y acabamos de dañar a la gente. Si tienes cómo ayudarlos, ayúdalos. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos, que era lo que estábamos viendo ahora, ¿cierto? Estamos viviendo los estándares del mundo y viviendo para el mundo, pero llamándonos cristianos. Eso no puede seguir sucediendo. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Tenemos que vivir en paz, ¿qué? Primero, con los hermanos en la fe, con nuestra familia. Y después, ¿con quiénes? Muchas personas renuncian a sus empleos porque no les cayó bien el jefe, porque el jefe los persiguió, porque, en fin, y no hacemos sino hablar mal de la gente, del vecino, en fin, y realmente no somos solidarios con ese tipo de gente, no oramos, no les acallamos a través de la oración y del ejemplo. Es el ejemplo.
Yo puedo dar un buen testimonio, pero ser un mal ejemplo. Yo puedo decirle aquí todo lo que el Señor hizo en mí, pero en mi casa soy un terrible. ¿De qué sirve eso? Es el buen ejemplo. Si es posible, en cuanto dependan, vivan en paz con todos. No tengan venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo, aquí está el cierre de toda esta filosofía que tenemos que poner en práctica nosotros como cristianos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque actuando así harás que se avergüence de su conducta. Y no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Amén. ¿No es lo que tenemos que hacer como cristianos? ¿No son los valores del reino? ¿No está establecido aquí claramente cómo tenemos que quebrar todas esas estructuras que el mundo nos ofrece? ¿Y sabes qué? Que si lo hacemos de esa manera, veremos la mano del Señor en todas nuestras actividades, negocios, economía, familia. Lo vamos a ver porque Él no nos va a mentir. Ahora, por último, pensemos en algo. El Señor Jesús fue medido por la escala de valores del mundo, ¿o no? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Fue rechazado, ¿cierto? Fue criticado, ¿sí? Fue burlado, despreciado, rechazado por su misma familia. ¿Sí? Estuvo el Señor, ¿cierto? Bajo esa medida de la escala de valores del mundo. Y el mismo Pablo también fue visto como el oprobio de una sociedad por seguir al Señor Jesús. ¿Y qué decía él? El morir para mí es ganancia, pero aún todavía él sabía que de parte de Dios tenía que terminar con lo que Dios le había puesto a hacer. Amén. Y terminemos aquí con 2 Corintios. Hoy tenemos la Santa Cena. Vayámonos preparando para tomar la cena. 2 Corintios 11 al 12. Mira Pablo tan hermoso. Dice: pero seguiré haciendo lo que hago, a fin de quitar todo pretexto a aquellos que, buscando una oportunidad para hacerse iguales a nosotros, se jactan de lo que hacen. Tremenda palabra, ¿no? ¿Y no nos sucede eso? Cada vez que tú hablas a un inconverso de que eres cristiano, lo primero que te miran es si tienes reloj, si hueles a rico, si tienes una buena chaqueta, porque nos miran como pobres. Como pobres. Y no es así. Tenemos al mejor que va delante nuestro, al Todopoderoso, al que lo da, al que todo lo tiene. Pero nosotros somos nosotros mismos permitimos ser menospreciados. Y muchos se ríen de nosotros. La misma familia. Hay familia nuestra propia familia a veces se ríe. Y peor si tú hablas de un diezmo y hablas de una ofrenda, ahí sí que peor. Entregándole la plata a un hombre, me imagino ese man cómo vivirá de rico.
Así es. Así es, entonces nos van a mirar de esa manera. Pero ¿sabes qué? Depende de cómo tú has establecido una relación y un vínculo íntimo con el Señor, y la gracia del Señor es la que va a mover a otros y va a tocar corazones. Amén. La gracia del Señor sobre nosotros. ¿Es así? Tus propias fuerzas tú no puedes valer más de lo que valemos, pero en Cristo Jesús, mostrándole a Él, sí valemos mucho más de lo que los demás nos pueden juzgar y medir. Amén. Entonces, la escala de valores del reino de Dios en nosotros comienza por la conversión de los valores que tienen que agradar al Señor. Y en esos valores tenemos que vivir, que es la santidad, que es la verdad, que es la justicia, que es el amor y que es la paz. Y frente a esto, frente a todo esto, hallaremos el reconocimiento, la guía del Señor en cada actividad que emprendamos. Pero ya dejemos de pelear con lo que el mundo ofrece. Tú puedes tener mucho más puedes tú tener si le crees al Señor y si vives para el Señor. El mundo nos engaña. El mundo, las tarjetas de crédito todos los días están llamando, mandando mensajes. Vea, le tengo un cupo. Vea que ahora sí que está envainado. Préstamos todos los días. Lo grave de todo esto es que tenemos la motivación muchas veces de caer en ese engaño. Uy, me están ofreciendo. Y allí me ofrecieron tanto interés, pero aquí está bajito, yo me voy por este lado. Y entonces, ¿qué pasa? Compre ahora, obtenga todo, pero sufra después para pagar. Amén. Esas son las tarjetas de crédito. Compre ahora, sea feliz, pero pague después. Pague después, ¿cómo? Entonces, iglesia, es el momento de que nos volvamos realmente al Señor, de que no permitamos seguir siendo más engañados. Nosotros no tenemos que competir con nada del mundo, con nada. Vivimos en el mundo, y esto no quiere decir que no pensemos mañana en que le clamemos al Señor por una casa, por una comodidad. Eso no quiere decir que no somos buenos cristianos, no. ¿Quién dijo eso? Pero es primero vivir para el reino, vivir para Cristo, y después que la palabra del Señor se cumpla en lo que dice Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero es buscar el reino de Dios, es buscar su justicia. Y el Señor es bueno, y en su momento nos dará, en su momento hará lo que tiene que hacer. Amén. Vamos a tomar la Santa Cena hoy, vamos a entregarla por todos nuestros enfermos, darle gracias a Dios por lo que hizo en la vida y está haciendo en la vida de Glorita, también por el fortalecimiento de Luz Aurora, de Matías, la vida de mi esposa, su viaje hoy, también oramos por ello. Y por todos los que están hoy pasando dificultades, por todos los que hoy están en conflictos con sus parejas, en la economía, le pedimos al Señor que sane, que restaure, que libere, y que podamos vivir de la mejor manera para agradar a Dios con todo lo que hagamos.
No importan los problemas, las dificultades, no importan los momentos de crisis, los momentos de dolor.